Muy buenos días, pues nuevamente gracias por recibirnos en sus hogares como sábado a sábado. En esta ocasión, don Emilio, profe, muy buenos días. Buenos días, amigos. Pues tenemos ahí pendiente terminar un tema que dejamos hace 15 días, que hoy retomaremos. Y desde luego empezaremos con las efemérides como todos los sábados, pero bueno, vamos a la intro y ahorita regresamos para iniciar con las efemérides. Regresamos. Pues bueno, antes de las efemérides, aquí don Emilio quiere hacer un comentario. Sí, adelante. Miren, esto de las efemérides es tan importante como no se imaginan, ¿verdad? Es más, ahí está la historia concentrada, resumida en las efemérides. Vamos a decir que hace unos 15 años, para no errarle, por ahí andamos en ese tiempo, se tenía pensado en Tecate que alguien tocara ese tema de las efemérides, efemérides tecatenses, y compartirlas si fuera posible a diario o por lo menos cada 8 días. Sí. Eso es la historia de las efemérides del Tecate. Pues finalmente el taller de historia, y qué bueno que el profe se está atendiendo de ese tema, pero quiero decir que hace como 15 años me propusieron, ¿no?, que por qué no las compartía. La verdad es que no tengo tiempo, ¿no?, para estar diariamente o cada 8 días. Yo me dedico a otras cosas, pero qué bueno, a ver, me da mucho gusto que ahora esté integrada pues en el taller de historia, ¿no? Y que mejor que uno de los colaboradores, que es excelente, profe. y en sí, esos son las efemérides, ¿no? Es algo que resume con claridad en un hecho histórico. Así es. Pues sí, en este caso, hace algún tiempo se le comentó al profe y pues sí, no había mucho hilo de dónde sacar, ¿no, profe? Entonces, lo que el profe ha hecho es ir leyendo libros sobre historia de Baja California, sobre historia de Tecate, y pues ir anotando sus efemérides. Entonces él las ha ido construyendo. Lo que presenta aquí, él lo ha hecho, lo construye, digo, en cuanto a sacarlo, ¿no? Digo, otros lo pondrán en los libros, pero él los lee y va tomando nota. Por eso es que hace la referencia del libro y la página donde lo saca. Entonces le ha llevado su tiempecito y bueno, aquí lo comparte con nosotros, ¿no? Sí, adelante, profesor. Adelante. Sí, adelante. Bien, pues el escritor ya es muy conocido aquí en Baja California, Gabriel Trujillo Muñoz, ha escrito bastante sobre historia, sobre hechos históricos y pues ya lleva varios libros. Sí, tiene bastantes. Sí, bastantes y muy reconocidos, es una autoridad. En su libro La otra historia de Baja California, en la página 79 dice así: el 2 de abril de 1854 llegó William Walker a San Vicente, donde hizo concurrir a una junta de algunos de los vecinos de los rancheros contiguos, a quienes les dijo en inglés que él había venido a proteger los verdaderos intereses del país, que iban a independizarse de México y formar una república, el de la Baja California y el del estado de Sonora, bajo la protección del gobierno de Estados Unidos, y que él, como presidente de dicha república, les invitaba a hacer una petición al Congreso norteamericano con el objeto de que los protegiera contra la tiranía del gobierno de México. O sea, es la versión de él. Sí, claro. Así es. Pues, digamos, ha ido, bueno, creo que es después de la guerra México-Estados Unidos en el 48, cuando se pierde
bueno, mejor dicho, al fin de la guerra, cuando se pierde el 48, cuando se pierde buena parte del territorio, Baja California queda ahí, pues muy cerquita, ahí con esta nueva línea divisoria, pues muy en frontera con Estados Unidos. Y después de ese periodo, desde mitad del siglo XIX hasta todavía 1911, hubo constantes intentos por adueñarse, dirían, de la Baja California, en algunos casos de la península, otros de la Baja California, otros de Sonora, pero bueno, el de Walker es uno de los más... pues de los primeros. De los primeros y el más, digamos, el que sí trajo y llegaron a Baja California y se introdujeron ahora el estado, ¿no? Otros quedaron en papel solamente, otros fueron rumores, otros, bueno, en fin, ¿no? Pero sí vinieron con gente y se metieron a lo que era el estado, bueno, lo que actualmente es el estado de Baja California, y con intención abierta, pues bueno, como bien ya lo leyó el profe, de anexarse a Estados Unidos. Sí. De hecho, quiero comentar lo siguiente. Después de esa gran pérdida de territorio, que fue más de 2.500 o 400 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí. Pues ese fue el gran pastel, ya lo que pretendían Walker, que era Sonora y Baja California, pues era una rebanadita comparado con lo otro, ¿no? Claro. Pero no cesaban, siempre buscaban, y tan es así que repercute todavía por ahí en 1870 y tantos, por ahí unos datos de unos tecatenses que les preocupa todavía el despojo, pero ya en este caso de compañías colonizadoras que también intentaban grandes cantidades de tierra. Me acuerdo de haber publicado en el Heraldo hace algún tiempo, y debe estar publicado también en el blog del taller, un ejercicio que ya después del 92, si no me equivoco, 92, una cosa así, ya cuando se establecida la colonia agrícola, todavía hay un norteamericano que tiene un predio aquí en Tecate y que hoy paga su predial en San Diego, ¿no? Entonces la población de Tecate, por eso es que lo sabemos, porque la población de Tecate en ese momento envía un escrito ante el jefe político de Baja California, pues para preguntarle si eso era válido, porque, o sea, a ver, que Tecate de dónde era, si era de México o era, todavía estaba, de dónde era, si era mexicano o era, era norteamericano, había incertidumbre, ¿no? Sí, porque pues está pagando en San Diego la contribución, entonces nosotros que somos mexicanos, o nosotros estamos mal o él es el que está mal, ¿no? Era que se quedaron como Valle Redondo y el Gandul y todo eso cuando Tecate se constituye el municipio en 1917, y en 1918 precisamente en el censo de población, digo no de población, sino de localidades, ahí viene Jesús María y Valle Redondo, pero lo que no se ha entendido, ¿verdad?, es por qué. Entonces hay por ahí algo que nos explica que era por la cercanía y la facilidad de la facilidad tan cercana de poder pagar los impuestos aquí, y eso es lo que se ha confundido en cuanto a los límites territoriales también, pero ellos siempre estuvieron tributando aquí, el Carricito, el Florido, bueno, en fin. Bueno, pero ahí es muy distinto, porque sí, ese claro. es un límite, o sea, la cercanía, pero es territorio nacional, pero sí. Yo vivir en México porque ve más cerca a San Diego para ir a pagar y a pagarle de contribución a San Diego. Eso quedó, me imagino, ahí, cuando la división territorial, ¿no? No es lo que le digo, o sea, estamos hablando de 50 años después, ¿sí? O sea, 50 años después, o sea, para que vean, o sea, todavía 50 años después estaba esta incertidumbre para algunos, no para todos, ¿no? Seguramente, de bueno, somos mexicanos, o sea, si estamos en territorio mexicano o no estamos en territorio mexicano, ¿no? O sea, 50 años después, digo, no era la totalidad, tampoco era que todos se creyeran gringos, ¿verdad? Pero todavía pues está diciendo, bueno, pues aclárenos, ¿no? En el territorio que pertenece a México o a Estados Unidos, hablando en este caso de la colonia agrícola de Tecate. Sí. Entonces, y aquí nada más eran los dos municipios de 1918 cuando entra Urbalejo en 2012, ¿no? 2012. En 2012, por ahí, 2011, por ahí,
por ahí anda, ¿no? Sí, más por o ahí menos. anda. Ahora no. Entonces es cuando ya, no, pues vaya Redondos para allá y el ganó y Jesús María, ¿no? Pues sí. Fue más de 100 años. Sí, Más de 100 así años. es. Bueno, adelante, profe. sí. Aquí me encontré Cerca de 100 años. un libro bien interesante sobre la salud. Arturo Fierros Hernández, en su obra Historia de la Salud Pública en el Distrito Norte de la Baja California, 1888-1923. En la página 32 dice: a su llegada, el general Luis Emeterio Torres, entre otros asuntos, se preocupó por publicar el periódico oficial, cuya primera edición fue el 2 de abril de 1888. Él llegó el día primero y al día siguiente publicó el diario oficial. El Pero, periódico oficial. el periódico oficial, pero de ahí fíjense que viene un dato bien interesante. Manuel Ramos escribió un artículo que dice acontecimientos históricos de Tecate. Dice ahí del grupo 204, me imagino que estaba en el Cobach o algo así, ¿no? Porque así están enumerados, ¿no? En el Cobach. Sí. Pues él escribió, dice, 1888, fundación del pueblo de Tecate el día 2 de abril. O sea que 1888. Ajá, 1800. 1888. O sea que el general Luis Torres pues lo publicó ahí en el Sí, ¿no? Y lo declara porque ese material precisamente yo me lo encontré en el Archivo Grande de la Nación. Tengo un paquetito ahí de esos trabajos de Emeterio, y precisamente da a conocer en ese en un documento que con esa fecha queda fundado el pueblo de Tecate. Categóricamente lo da. El 2 de abril de 1888. Así es, y así lo especifica en el documento. Con esta fecha queda fundado el pueblo de Tecate, pero pues son otros asuntos, ¿no? Pero dice que, entonces Tecate, la colonia agrícola, se convierte en sección municipal de Ensenada, Así de es. Todos Santos, que así se llamaban en esa época. Exactamente. Y por cierto, siendo sección municipal, quien es el mero en aquellos entonces es el militar José de Gracia Félix, que fue el fundador precisamente del predio donde ocupa hoy la colonia El Descanso. Ese fue el fundador y era el mero representando a Tecate, de la sección municipal de Tecate. Es ahí precisamente donde también construyó o utilizó un predio para el famoso Panteón de los Félix. Eso está interesante, está muy interesante. Inclusive traigo algo precisamente de Margarita Félix Villa, una hija de él, muy poquito, pero es más, en el periódico, yo creo que ya salió a la circulación, ya salió. Allí viene muy poquito de Margarita, pero sin embargo se le da un espacio a ese personaje, pues por sus intentos por lo menos de haber ingresado a las armas de la revolución. Adelante, profe. Uy, qué interesante. Dice que Lawrence Douglas Taylor Hansen, en el artículo que escribió El contrabando de chinos en la frontera de las Californias durante el Porfiriato, 1876-1911. Dice, refiriéndose al 2 de abril de 1890, durante un tiempo, las autoridades de inmigración estadounidenses, con un personal muy limitado, encontraron difícil vigilar la extensa frontera entre Yuma y la costa, sobre todo por las numerosas barrancas y zanjas en la región de Tijuana que ocultaban los movimientos de los contrabandistas. Se aprovechaban entre cañones. Dicen que para principios del siglo XX, por ahí estaba leyendo, las actividades a las que se dedicaban pues los de la frontera aquí, pero entre ellos desde luego los tecatenses, que no había mucho que hacer por acá más que dedicarse a la ganadería o dedicarse a
a la agricultura pues de consumo, de autoconsumo, dicen que había dos actividades principales. Una era el abigeato, Así es. y la otra era el pasar chinos, justamente el contrabando de chinos hacia Estados Unidos, ¿no? Que era a lo que se dedicaban buena parte de ellos. Y que esto les va a permitir, y esto me acordé por lo de 1911, que esto les va a permitir que algunos de ellos que se dedicaban a esas actividades conocieran muy bien pues, los recovecos, los caminos, todas las partes por donde cruzar, por donde, los atajos, etcétera, etcétera, que les va a ser muy útil para 1911, ¿no? Así es. Ahora, esto no quiere decir que todos los que estudiaron en 1911 se dedicaban a ser cuatreros y se dedicaban a pasar chinos, ¿no? Digo, tampoco en general, ¿no? Bueno, pues Lowell L. Blaisdell, La Revolución del Desierto, Baja California, 1911. En la página 125 dice: el 29 de marzo, un nuevo enviado de la Junta, aquí estamos hablando de la Junta Liberal de Ricardo Flores Magón, Partido Liberal Mexicano, que estaba en Los Ángeles. Los Ángeles. Entonces, de nombre Antonio de Pío Araujo, le notificó al general José María Leiva su destitución. Ya ven que hizo muy mal papel como militar y lo destituyeron. Dice, pero Leiva se quedó hasta el 4 de abril, en calidad todavía de jefe, pidiendo contribuciones en metálico a los comerciantes de Mexicali y prometiendo que se uniría a Simón Bertot Chacón. El jefe estaba lejos, pues que... de las suyas. Pero en la misma página dice: indeseado en Baja California, donde quería estar, y presuntamente requerido en la California, donde no quería estar, el general José María Leiva finalmente se escabulló para unirse a Francisco Ignacio Madero González, a quien unas veces había despreciado y otras defendido, según su grado de seguridad como dirigente magonista. Sí. Muy para allá. No me comí. Como una vez vi una película sobre Napoleón. Entonces un tipo, pues los derrotaron al que él pertenecía. Entonces se escabulló ahí entre los heridos, le quitó el uniforme de los ganadores a uno que estaba ahí y ya se levantó como del ejército triunfador. Aprovechó, sí. Abusado. Fíjense, pero se dieron cosas bien curiosas. Mire, ahí les da esta también de Lowell Rider, en la página 126. Fíjense lo que dice. Un perplejo corresponsal angelino, o sea, de la ciudad de Los Ángeles, describió la situación como sigue. Mientras el general José María Leiva anda buscando fondos para financiar una salida de la zona de guerra, Francisco Salinas Vázquez se niega a comandar las fuerzas insurgentes. O sea, Flores Magón nombró general en jefe a Salinas. Entonces por eso vino a hacerse pero dice que se negó, se niega a comandar las fuerzas insurgentes, y Stalin William, conocido hasta ahora como General Stanley y presunto desertor del ejército de los Estados Unidos, insiste en ser su comandante en jefe. Los insurgentes esperan la embestida de los federales bajo el mando del coronel Miguel Mayol. O sea que mientras andaban aquí averiguando, venía el ejército federal en contra de ellos. Está curiosa esta situación, pero pues así estaba. Pues sí. Aguas revueltas. Sí, destituyeron a Leiva y él pues no quería irse. Y luego al que mandaron como jefe oficial, pues tampoco no quería, no tenía muchos deseos. Y Stalin, el que verdaderamente quería ser, pues... Yo creo que con eso no, muy buena. Ahí va la última, que está interesante. Fíjese, ahora en la sección 2 del CENTE, del Sindicato de Maestros Federales, historia compendiada de la sección 2 del CENTE. En la página 53, fíjese lo que dice. El profesor José Gutiérrez Durán falleció el 2 de abril de 1974
a los 57 años. Muy joven, ¿eh? Sí, quien fuera fundador de la Escuela Secundaria 1 Francisco I. Madero y presidente municipal de Tecate. Así es. Pero adelantito en esa misma página dice, al año del fallecimiento del profesor José Gutiérrez Durán, el séptimo ayuntamiento presidido por el contador público César Bailón Chacón impone el nombre del profesor José Gutiérrez Durán a la calle 14 de la bella ciudad de Tecate, Baja California, hoy pueblo mágico. Pero Que es, si no me equivoco, la que pasa enfrente de, Sí, pues es la de la secundaria, ¿no? Sí. Digo, para que Sí, Gutiérrez Durán. que pasa enfrente sí, de la esa secundaria. es. Así es. Lo cambio para Pues a mí me parece muy acertado el que hayan puesto a la calle que pasa por enfrente de la Francisco Madero el nombre del profesor. Pues sí, porque Claro, fue del me fundador. parece. Oye, fue un buen presidente municipal, no sé, bueno, pues, no quiero abrir. Así lo dejamos de los presidentes. Luego les digo cuándo empiezan los guaruras en Tecate, ¿no? El blindaje a los presidentes. Bueno, profe, pues muchas gracias por las efemérides, No, muy hombre. buenas. Bueno, ahora sí retomamos el tema que quedó pendiente la vez pasada, Emilio, Sí, no que se era robó nada, no se robó nada. que era Sí, la complemento. batalla del 17 de marzo, si no me equivoco, ¿no? No. Nos quedamos No, en la batalla fue el 16. 16 de marzo. Sí, bueno, comentábamos pues que es muy importante complementar este material, ¿verdad? Que para que pues, los tecatenses conozcan esas batallas, esos enfrentamientos, ¿verdad? Que se creyó que se iba a perder el territorio, ¿no? Pero se pensaba que con la recuperación el día 16 de marzo, la plaza iba a volver a su normalidad, la paz iba a estar como antes, pero no, 45 días después, el 2 de mayo precisamente, en el cañón de Agua Fría se comete uno de los asesinatos más viles, por decirlo así, a 3 rancheros, ¿no? A 3 rancheros propinados por Jack Mosby, ¿no? Que venían haciendo destrozos llegando del sur, del lado de Ensenada, de Ojos Negros, El Álamo. el Álamo, vinieron recorriendo los ranchos ya en Tecate, pues en Tecate llegaron al rancho, el Aguaje de las Borregas. Allí toman a uno de los Mason, se adelantan, en la Hechicera toman a otros 2, y precisamente en el cañón de Agua Fría es donde dan muerte a esos 3, a Plácido Mata, a Jorge Mason y a Concepción Mason. Bueno, pues así se creía pues que la plaza estaba en paz, pero mentiras, el problema siguió. El problema siguió, tan es así que todavía tiempo más adelante se vienen otras batallas nuevamente en el Carrizo, donde se recuperó la plaza, como hablan de la hacienda de San Valentín o rancho San Valentín, como ustedes lo quieran, en Japá, en PC de Agua Fría, en varios de San Valentín, pero también hubo uno muy interesante que la historia pues no lo menciona, pero ya por ahí ya hay algo que pude recuperar el 20, precisamente el 20 de mayo. También hay una batalla, lo que se llama la batalla de Cantú. Hay que entender que en 1911 ni Cantú todavía no estaba en Tecate. Iba a ser 14 en Mexicali. Llega por ahí el 14, ¿verdad? Pero ahora se le nombra la batalla de Cantú, pero es en el cerrito de la colonia Esteban Cantú, y hay que darle un nombre, precisamente al cerro, ¿no? No era más de que un terreno que le perteneció a don José María Villagrana, ¿no? Uno de los primeros maestros de Tecate con nombramiento oficial. José María Villagrana, pues todavía ese terreno era de él. Y en fin, pues hay esos detalles muy importantes, y hablábamos también precisamente lo que
el por qué mucha gente tecatense se levanta en favor de la causa que consideraban ellos. Pensaban que iban a perder nuevamente territorio, como se perdió en la guerra que ya tú comentaste, la del enfrentamiento México-Estados Unidos, donde se perdió más de la mitad del territorio, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cómo ese sentimiento, ese deseo de hacer algo por su patria, me llama mucho esto, que por ahí es un documento que está en el archivo del taller de historia, ¿verdad? Donde dice que en la Plaza Olvera, en la Placita Olvera de Los Ángeles, había un personaje que todas las tardes, no había tarde que se parara por ahí, haciéndose notar en un banquito para que lo miraran, ¿no? Lo distinguieran todos, y que nunca supieron su nombre, pero que lo conocían por el cara de hígado, imagino un hombre pues muy prieto, ¿no? Muy negro, qué sé yo. El caso es que este hombre invitaba a venirse a Baja California con promesa de tierra también, y para hacer una nueva república, ¿no? Una república de Baja California, que eso hay unos libros muy interesantes y muy buenos escritores que hablan también de eso, ¿no? De hacer una república. Bien, pues don Gerardo Ruiz Aguayo, quiero decirles que yo todavía tuve la oportunidad de conocerlo, pero pues yo no sabía nada de historia. La historia me gustaba, pero yo no me dedicaba a esto. Entonces don Gerardo Ruiz Aguayo lo conocí, era un hombre que iba mucho al parque. Cuando yo vi la fotografía de él y vi el nombre, este es don Gerardo Ruiz Aguayo. Y se viene con otros 5 personajes más, y se ponen las órdenes de Celso Vega, ¿no? Celso Vega lo que hace es remitirlo a Tecate, que se ponga las órdenes del señor Lerdo González. Y precisamente ellos estuvieron al lado de Lerdo González. Y algo que se me hace hasta cierto punto, bueno, pues era la revolución, era su causa y lo que ellos pensaban estar defendiendo su territorio, ¿no? Y así como lo marca el señor Manuel Márquez de León, ¿verdad? Que no volvamos los ojos hacia atrás, sino para avergonzarlo, ¿no? Porque a la Baja California está muy para perderse, pues, sí. Para perderse. Entonces, pero esos 6 hombres de los que vinieron en aquel entonces a ponerse a las órdenes y a defender el territorio, muere uno de ellos. Entre ellos venía don Jesús Hernández, y él en la batalla muere. No se sabe nada de él, yo he buscado por ahí rastreando de dónde era, quiénes eran, pero lamentablemente no se encuentra material. Y es lo que sucede, pues, que quienes en un momento dado, yo es un consejo que doy, si ahorita tiene oportunidad de ver a alguien y sabe algo, hay que entrevistarlo para darlo a conocer. Yo conocí al señor, pero yo me dedicaba más al trabajo, aunque la historia me gustaba, pero nunca lo entrevisté. Eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? De estos personajes. Y pues era lo que habíamos, lo que nos quedó pendiente. Fue Jorge Mason, las pérdidas humanas, Jorge Mason, Concepción Mason, Plácido Mata, Pedro Martínez, Apolinar Monje y Jesús Hernández, de los que vinieron de Los Ángeles, don Jesús Hernández, ¿verdad? Eso es lo que nos quedó pendiente en la vez pasada. No sé si hay tiempo para darle una repasadita a Margarita Ortega. Oh, claro, Margarita Ortega Valdés, porque es contemporánea del movimiento. Sí, aquí lo interesante es justamente, bueno, ya independientemente de los que mencionó Emilio, los más escuchados o los más conocidos quizá aquí en la comunidad serían ya los Mason, bueno, en este caso hablando también de, como dijo el profesor mencionado, don Lerdo González, sí. ¿No? Que bueno, ya lo conocen, el señor Capracio Valencia, que también en la historia de Tecate pues aparece, Abraham Ábreda,
Julián González, creo que por ahí, que yo lo he escuchado poco, en realidad no conozco mucho al respecto, Jorge Mason o los señores Mason, y la señora Plácida Mata, que en este caso es interesante porque pues son personajes que quizá hemos escuchado un poco más en las relatorías, pero también hay una buena cantidad de personajes que pues se perdieron ahí en que no quedaron en papel y que o si se encuentran en realidad no se conoce mucho de ellos, ¿no? Entonces en este caso también es interesante ver cómo también las mujeres estuvieron participando dentro de este movimiento, ¿no? Y una, bueno, de la que ahorita nos habló Emilio y la que hablamos la semana pasada, las dos Margaritas, desde luego, ¿no? Que en este caso también hubo mujeres que se involucraron en este movimiento y que muy probablemente hay otras que quizás no hemos ubicado y que ¿por qué no pensarlo que quizá más adelante pueda surgir alguna información nueva, ¿no? Así es, cómo no. Fíjese que a medida que va uno hurgando documentos que van llegando nuevos, porque el material que en esta semana viene, que ya está en circulación, el Heraldo, pues yo voy a conocer cuáles son algunas fuentes, ¿no? Vienen 2 documentos inéditos muy interesantes. Vienen 2 entrevistas de personas una que ya se nos adelantó y otro que todavía vive, hablando precisamente de este periodo, ¿no? Nos hablan de ese periodo y que ellos recibieron esos testimonios muy interesantes, ¿no? Bueno, y en este caso también se me pasaba uno que también aquí es conocido y poco se conoce. Bueno, yo conocía poco de lo que había hecho después del movimiento, que es el señor Rodolfo, que usted lo menciona mucho, Rodolfo Gallegos, ¿no? Ah, sí, bueno. Que él también participó aquí, tiene presencia en el movimiento de 1911. Sí, la toma de y también ahí pues cambia de bandos, ¿no? Sí, él se cambió mucho de bando. Y termina muriendo, pero como cristero, si no me equivoco. Así es. Se fue así para allá. Sí, por ahí tengo entendido, hasta donde yo tengo el material de él, que lo he rastreado, pues murió en una emboscada en Celaya. Y conseguí precisamente en Estados Unidos. Tuve la fortuna que hace como un año y medio, ese material ya lo tengo ahí en casa, cuando él estuvo preso en Estados Unidos y vienen 3 imágenes de diferente vestimenta. Sí, porque este es un personaje que inicia con Flores Magón. Así es. Pero bueno, antes tiene ya una trayectoria, ¿no? Es decir, estaba en Mexicali, estuvo tuvo un puesto ahí en Mexicali, por ahí por 1904, más o menos, no me acuerdo si de su prefecto. Sí, fue autoridad. O sea, fue autoridad. En el 20 yo por ahí leí que intentó ser gobernador, bueno, tirar a lo que ahora sea la gobernatura. Jefe político, ¿no? Por jefe político, pero bueno, no quedó. Entonces ya tenía cierta trayectoria. En el 11, bueno, es parte de los Flores Magón, o inicia con los Flores Magón. Posteriormente se cambia con los maderistas. ¿No? Ya después, muerto Madero, se va con Obregón y pelea en contra de Villa. Y ya después, cuando es filibustero, pues está en contra de Calles, ¿no? O sea, bueno, de hecho, no sé qué fue primero, si estuvo en contra de Calles y después hizo cristero, o ya primero hizo cristero y ya por eso traía coraje a Calles, no sé ahí cómo estuvo la acción, pero bueno, estuvo ahí cambiando constantemente de bando, ¿no? Muy activo. Muy activo y sí, siempre terminó como general. Sí, general. Terminó como general cristero, al final de cuentas. General cristero, así es. Y se le llamaba el general, desde el 11, por aquí en la península, llama el general y general. La familia lo tiene como general. Sí. He tenido yo algunas pláticas y pues tengo la fortuna de casi todos los días me visita uno de sus sobrinos, ¿no? Enrique Gallego, precisamente, ¿no? Y otra cosa que también es una familia muy conocida como pioneros. Sí. Si nos vamos a las bibliografías, encontramos a la familia Gallego registrada en 1860 en Tecate. ¿Sí? De 1860 encontramos a los Gallego y a los Downey. Es lo que hasta ahorita más o menos ya soy de arraigo. encuentro, pero
Y esto pues prácticamente viene siendo, ellos prácticamente estaban todavía en el periodo del rancho Tecate, ya en Tecate, ¿verdad? Esa es la verdad. Estaba el rancho Tecate en manos todavía de los Bandini, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Pero aunque lo administraba José Mogor, el caporal o el capataz, qué sé yo, él lo administraba, pero ya la familia ya estaba aquí. O sea, llegó. Inclusive hay un dato muy interesante también, que Faustino, parece no me acuerdo si fue Faustino o Eugenio, no me acuerdo. Uno de ellos, el propietario del rancho, Nacho Güero, él empezó la talabartería en Tecate. Él hacía bozales, riendas y todo para venderle a los extranjeros. Y pues pasaban por todas partes seguían. Bueno, hay mucho que decir de ese personaje. Qué bueno que tocaste a Rodolfo Gallego. Es un personaje muy interesante también en la historia de Tecate. Sí. Y yo aquí, el otro día comentábamos, Héctor, de Margarita Ortega Valdés, que por qué habría que reconocerse si pues ella su trayectoria en la revolución la inicia en 1910 y empieza en Mexicali. Ahí en la toma de Mexicali se distingue mucho como revolucionaria, inclusive hablan por ahí algunos escritos, ¿verdad? Que pues la sagacidad de la mujer, la habilidad que tenía para ser voluntaria en el cuerpo de revolucionarios, pues les llevaba, era hasta enfermera, atendía a los heridos, abastecía de municiones, de armamento, comida y mensajera, hacía todo. Es de la manera que la describe, ¿no? A mí no me consta, simplemente no sé si aquí, para mí que el primero que escribió, el otro le siguió y repitió lo mismo, y porque también hay algo muy importante que tú comentaste. Es lo que le decía, rastreando un poco los artículos que se han escrito sobre ella, sobre Margarita Ortega, me di cuenta que muchos de estos artículos, bueno, todos, para acabar pronto, todos, de una u otra manera se basan en un artículo que publicó Ricardo Flores Magón en 1913, el 14. Lo publica. Entonces, de ahí algunos lo retoman y después otros retoman a los que publicaron eso y lo van reproduciendo de alguna manera, ¿no? Lo que yo le he comentado a don Emilio es que es un artículo que publica Ricardo Flores Magón y que usted lo puede encontrar en línea en el periódico Regeneración de, no sé si es enero del 14, en donde lo que él está haciendo es decir, bueno, recuerdo así a grandes rasgos que empieza diciendo que desafortunadamente las malas comunicaciones no permiten darle un seguimiento constante y pronto a las actividades que están haciendo los miembros del partido, ¿no? los que están apoyándolos, y que en este caso va a escribir este artículo para hablar de Margarita Ortega, que fue una entusiasta colaboradora, y que bueno, ya menciona que ya había fallecido, ¿no? Para cuando él esté escribiendo ese artículo. Y a partir de ahí empieza a redactar un artículo, claro, destacando todas las virtudes que tiene esta mujer, destacando todas las virtudes que poseía, todo lo que hizo para colaborar y para apoyar al movimiento, desde su ingreso y todo lo que hizo para darle continuidad a este movimiento, ¿no? Y apoyarlo. Pero digo, Emilio, que también hay que tomarse con mucho cuidado, porque desde luego que al estar leyendo el artículo uno puede ver que el objetivo del artículo, desde luego este artículo de Regeneración era para los que eran simpatizantes y para quienes lo seguían, pues estaba cargado de mucha emoción, pero también de todo un discurso con el objetivo de motivar para que los demás también hagan lo mismo, ¿no? Bien.
Retomando el tema de Margarita respecto a la riqueza, a la fortuna, de la que todos hablan, la mayoría de los todos lo mencionan. como que fue alguien que una vez lo escribió y todos se fueron por ahí, la riqueza. Y por ahí unas frases también de cuando le dice al esposo, ¿no? Y todos también lo vuelven a repetir, que ella no merece ser... Eso está muy novelado, ¿no? Sí, demasiado. No merece ser la esposa de un cobarde. Para eso entonces quiero decirles que Margarita, en su primer matrimonio con Pascual Gortari, con la que sí concibieron una hija, Rosaura. Eso sí está muy claro. Le voy a decir, está muy claro. Él es asesinado el 8 de septiembre de 1893. Así está. Entonces, 3 años después, se casa con Manuel de Mara, ¿sí? El 26 de junio de 1896. Eso está bien comprobado porque el material consultado es de fuentes muy fidedignas, donde podemos tener la certeza que sí es cierto, y eso lo da a conocer don Pablo L. Martínez, un historiador, ¿no? Yo le doy un poquito más de crédito a ese dato, ¿no? Entonces eso nos habla. Ahora bien, algunos otros artículos hablan de Margarita, que ella se casó con un personaje llamado Irineo Gortari. No, eso no hay ninguna parte, solamente eso lo escribió un cronista, y además ahí doy a conocer precisamente en este artículo que viene esta semana en el Heraldo, pues que no hay tal Irineo. Fue precisamente en el periodo ese que se casó Pascual con Margarita, y en las segundas nupcias en el 96 con Manuel de Mara. Otra cosa muy interesante es que yo no sé, y también viene precisamente el periódico, hago una pregunta, digo, pues ¿a qué Gortari se están refiriendo los historiadores? Porque a 77 años de la muerte de Pascual Gortari, que está bien documentada, la muerte de Pascual Gortari, resulta que muere en 1950 en San Salvador. Digo, caray. No, ahí debe ser una confusión de quien tomó el dato, seguramente. No, pues es cronista, pero Sarito Rollazo, ok, es humano, pero no sé, pero se me hace raro. Entonces luego también dice, al perder a su esposa, Margarita, y a su hija, ¿sí?, lastimado emocionalmente, se va y se refugia en San Salvador, y donde es cuando dan, oye, por favor, ¿a qué Gortari se están refiriendo? Y hago la pregunta porque ahí precisamente doy lo que escribieron y cómo es que lo hemos encontrado ya en otras fuentes más apegadas a una verdad histórica. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ahora bien, hablan de Margarita, que nació en 1870 en un lugar cercano a San Diego, y también se llegó a creer que nació en Mexicali. Bien, entonces un documento inédito que acabo de conseguir en el mes de febrero, porque quise buscar algo más de la familia, me encuentro que su hermana Dolores, ya le encuentro más familia. Yo creía que nada más era ella y sus padres, ¿no? Dolores Valdés y don Pablo Ortega, ¿no? Me encuentro con que Dolores Ortega Valdés nació en 1873 en Hermosillo, Sonora. Ya hay una probabilidad que nos viene dando luz de dónde era la familia Ortega. Entonces Margarita era 2 años menor. Entonces no pudo haber venido a nacer a San Diego en 1871, cuando la familia Ortega
todavía estaban en Sonora. Ya Entonces veo. ya sabemos, por lo menos ya tenemos datos ya más acercados a una verdad histórica. Me gustó mucho estarles siguiendo esto, porque la verdad, todos los artículos que leí, así como Héctor lo dijo, pues se me están, digo, pues hablando de valga la palabrita, muy piratones, ¿no? Digo, no se me hizo muy incongruentes, muy incongruentes, esa es la verdad. Muy Sí, incongruentes. pero aquí la ventaja, digo, en mi caso, que apenas me acerqué a leer un poco sobre ella, es bueno, afortunadamente ya ahorita este artículo que publica Ricardo Flores Magón pues ya está en línea, ¿no? Seguramente quienes empezaron a publicar por primera ocasión sobre el tema no tenían acceso a esta información así de fácil, por lo tanto aquel que tuvo la posibilidad de verlo y lo retomó, pues los demás era más fácil retomar lo que él dijo, ¿no? Porque no era tan accesible la información. Sí, ahora es diferente, ahora ya sí. se tiene a la mano y bueno, se puede hacer las Bueno, interpretaciones. yo no lo saqué de la computadora, no, me fui a los archivos, me tuve que andar buscando y digo, bueno, pues qué bueno que me encontré ese documento, ¿no? Encontré ese documento y ya me está dando más material, más manera de conocer a la familia Ortega. Otra cosa es que Margarita, de acuerdo al documento y esa investigación que es muy reciente, llegó a Tecate a los 5 años. Cuando también hay unas publicaciones que la familia llegó a Tecate en 1893, pues para mí está fuera de orden. Por lo siguiente, porque en el reparto de tierras en la colonia agrícola de Tecate, ¿sí? ya vienen los Ortega, ya tienen posesión de la tierra y algunos, la mayoría, títulos, que les da pues en este caso seguridad en la tenencia de la tierra. Entonces dejamos sin efecto esas fechas, porque ya hay documentos que nos están diciendo algo diferente de Margarita. Sí. Otra cosa muy interesante es que Margarita vivió en Tecate 39 años. 39 años, ya echando matemáticas, rastreando lo de Sonora y el desarrollo de la familia en Tecate, porque nos damos cuenta que llegó de 5 años. De 5 años, y por cierto que en el artículo doy a conocer lo siguiente: llegó siendo niña, aquí pasó su infancia, su adolescencia, hasta llegar a la mayoría de edad, cuando ya se casa con el señor, rondando los 20 años, se casa con don Pascual Gortari. No, pues se andaba quedando, pues ese tiempo ya se andaba quedando. Bueno, pues aquellos años se casaron de 11, 12. Sí, ¿no? Bien, pues eso es algo de Margarita. Ahora respecto a la riqueza, a la fortuna. Todos hablan, los artículos que yo leí, hablan, no, que dejó la fortuna para irse a la causa de los más necesitados, de los más pobres, en fin, todo eso se avienta, ese rollo se avienta, como que lo sacaron de aquí y bueno, pues ya es algo, ya hay algo diferente. Me puse a estudiar algo de los Ortega. Eran cuatro personajes Ortega, y todos, a excepción del lote número 24, estaba un poquito aislado de los otros 4. Los otros 4 los tenían en línea, era toda una familia. Era don Pablo, don Juan de Dios, don Pedro y Margarita Valdés. Esos 4 terrenos, esas 4 parcelas estaban en línea, juntas. La de don Timoteo, perdón, parece que es la de don Pablo, es la número 24, y la de don Timoteo está en línea con los demás. Entonces, en total la familia, eran los poderosos de esa área, que viene siendo donde está el descanso. Del descanso para allá, ya tengo bien ubicado
hasta dónde llegaba el descanso. Ya encontré la calle, me tuve que ir físicamente a trabajar y mirar hasta dónde llegaba el lote de don José de Gracia Félix, donde estaba el panteón, y la calle nos hace la división de donde partían ya todos los Ortega, hasta los cerros, la sierrita y todos esos cerros, ¿sí? Y el pequeño valle que queda todavía por ahí. Okay. En total los Ortegas tenían más de 200 hectáreas juntas, ¿sí? Y se dedicaban a la agricultura. Ahora bien, la fortuna en esos tiempos de los Ortega, y refiriéndome a los padres de Margarita, pues no eran más de 84 hectáreas, ¿no? 84 hectáreas, 4,000 metros. Esa era la fortuna. Pero aquí cabe lo siguiente. ¿Será esa? Cabe lo siguiente porque hay que recordar que en aquellos años a las personas que eran terratenientes o tenían bastante tierra, le llamaba el don, los dones, don fulano y don sultano y todo así. A mí se me hace que es ahí donde confunden, ¿no? Confunden la fortuna de esta persona. Si los historiadores a eso, será eso a lo que hago la pregunta ahí, será esa la fortuna que desdeñó Margarita por tomar las armas, pues caray, pues no se me hace una fortuna muy, hay que ver también si eran ganaderos. No hemos encontrado nada al respecto. ¿Por qué? Porque tal vez nunca se documentó los bienes de muchas familias. Por ahí sale uno que otro. Tengo yo por ahí un trabajo que me encontré en documentos de los ganaderos del siglo XIX, ¿no? Y luego me los llevo en un orden hasta 1950. Pero ahí va esto otro. Ahorita, para una persona que tiene un predio rústico, se registra como ganadero y el impuesto es muy bajo. Pues por eso es ganadero, pero no tiene vacas. Ese es el asunto. Y está registrado como ganadero. ¿Sí? Ahorita así es, por eso dicen que ahorita hay más socios que vacas. Perdónenme, pero así está la situación. Sí. Refiriéndose a Tecate, no sé, será cierto. A ver qué dice Iraúd. Muy bien, bueno, con esto damos por terminado el programa. Con esto ya se nos fue el tiempo, damos por terminado el programa. Nos vemos la próxima semana. Que tenga usted buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado, profe. Que descansen. Igualmente, adiós.